Buenos días compañeros, buenos días profesor. Yo Matías Cordero, ahora voy a hacer un ejercicio para el certamen 4 de estructuras 1 con el profesor Sergio Carmona de la Universidad Federico Santa María. Bueno, el ejercicio que me tocó dice, un poste vertical de aluminio está empotrado en su base y es jalado en su parte superior por un cable que tiene una fuerza de tensión T. El cable está sujeto al borde exterior de una cubreplaca rigidizada en la parte superior del poste y forma un ángulo alfa igual a 20 grados en el punto de sujeción. El poste tiene una longitud de 2,5 metros y una sección transversal hueca con diámetro igual a 280 milímetros, el diámetro exterior, y el diámetro interior de 220 milímetros. La cubreplaca circular tiene un diámetro de 1,5 por el diámetro exterior. Determine la fuerza permisible de tensión en el cable si el esfuerzo permisible de compresión en el poste de aluminio es de 90 megapascales. ¿Ya? Entonces acá podemos ver el esquema de cómo se plantea el ejercicio, ¿ya? Ubicando las respectivas medidas. Y bueno, para llevarlo a cabo, primero tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre en el cual teníamos las reacciones, ¿cierto? Que se aplicaban, tanto las verticales como las horizontales, y el momento que va a ser clave para el desarrollo de este ejercicio, porque sabemos que el momento es un momento en sentido horario, ¿ya? Por lo cual nos va a aplicar que el momento tiene un signo negativo, ¿ya? También podemos ver la fuerza que se le aplica, esta fuerza de tensión, con la cual va a generar ciertas fuerzas de descomposición, ya que que van a corresponder a a la fuerza de corte, que es la que está acá en el caso de B, y la fuerza axial, que es la que tenemos aquí, que vale N. ¿Ya? Bueno, en consideración de que es un poste empotrado, podemos decir que los esfuerzos, ¿ya? Esto es como para poder saber cómo solucionar el ejercicio, tenemos en cuenta que los esfuerzos de carga con los esfuerzos de momento, nos van a dar un esfuerzo permitido, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a poder decir que la igualación de nuestra fuerza de compresión, o sea, perdón, de nuestro esfuerzo de compresión, lo tenemos que igualar a los esfuerzos tanto de momento como los esfuerzos de carga, ¿ya? Pero bueno, eso va a quedar para después. Primero vamos a analizar el tema del diagrama del momento flector, ¿ya? Tenemos este diagrama, ¿cierto? En donde tenemos que el esfuerzo, o sea, perdón, el momento máximo va a estar en la parte inferior, o sea, justo en esta parte de aquí, en este punto que podemos encontrar acá. Entonces, en base a esto, vamos a fijarnos que los momentos máximos va a estar en un extremo, ¿ya? En el extremo inferior, en este caso. Bueno, aquí anotamos los datos que nos entregaba el ejercicio, ¿ya? Específicamente aquí que nos va a servir que podemos decir que es el radio de la estructura, ¿ya? Porque es una estructura con un área transversal igual a una circunferencia, ¿ya? En base a eso, vamos a calcular los momentos de inercia, ya que nos van a servir, bueno, con esta fórmula que ya conocemos, para un área transversal igual a una circunferencia, y nos da un valor de 186.000, o sea, 186.728.413,3 milímetros a la cuarta. Luego calculamos el área transversal, también una fórmula que ya conocemos para las circunferencias, y nos da entonces este valor de 23.561,9 milímetros cuadrados. Bueno, entonces ahora según nuestro esquema, calculamos la fuerza axial y la fuerza de corte, ¿ya? Un tema de descomposición de fuerza simplemente. Teniendo T, sabemos que nuestra fuerza tanto de corte va a ser T seno de alfa y nuestra fuerza axial va a ser igual a menos T coseno de alfa negativo porque apunta hacia abajo, ¿cierto? Tiene un signo negativo. Bueno, al ser un poste empotrado, debemos relacionar y entender que el momento máximo se encontrará en el centro del extremo de la estructura, ¿ya? Justo en este punto de aquí. Asumiendo que el momento máximo se encuentra justo en este punto, que lo habíamos demostrado con nuestro diagrama del momento flector, podemos denominar o podemos decir que este punto se va a llamar A, ¿ya? Entonces, si determinamos este punto A, tenemos que en A el momento flector va a ser máximo, ¿ya? Y tenemos que analizar estas dos fuerzas con respecto a la distancia que tienen con ese punto, ¿ya? Como se calcula un momento normal. Entonces, en base a esto, hacemos la sumatoria de momentos y tenemos que, por ejemplo, para la fuerza de corte va a ser la fuerza de corte B multiplicado por la distancia de ese punto. Entonces va a ser B por L, ¿cierto? Que vale todo esto L. Después lo mismo con la fuerza axial, pues va a ser N multiplicado por em, la distancia que tenemos a la mitad, ¿ya? Porque esta va a estar justo en el centro, entonces va a ser n multiplicado 1,5 por la distancia mayor, ¿cierto? De 2 partido en 2, ¿ya? Que es lo que mide este segmento de acá. Entonces, teniendo eso, ya tenemos considerado lo que sería la sumatoria del momento total, ¿ya? Siguiendo esto, y lo que habíamos dicho anteriormente, el esfuerzo permisible en sí va a ser
la sumatoria tanto de los esfuerzos de momento como los esfuerzos de carga, ¿ya? Entonces, siempre basándonos en esto, vamos a tener que, para el caso, por ejemplo, del esfuerzo de carga, vamos a decir que va a ser igual a la carga partido en el área, ¿ya? En este caso nos vamos a fijar particularmente en la carga P, que va a corresponder específicamente a la carga axial. Esto se debe que al esfuerzo permisible que nos daban como dato, eh, el esfuerzo permisible que nos daban como dato era igual al esfuerzo de compresión. Entonces, por eso nos fijamos básicamente en las cargas axiales para ocupar en este esfuerzo, en el cálculo de este esfuerzo. Y luego también el esfuerzo de momento, que tuvimos que relacionar la fórmula que nos considerara el momento. Por eso ocupamos m partido la inercia, momento partido la inercia por i, ¿ya? Para hacer esa relación con el momento, para así calcular esta de acá. Entonces, por lo tanto, asumiendo todo lo que habíamos dicho, simplemente calculamos acá, ya reemplazamos, nos quedan los signos negativos, ya que el momento es negativo y ya que la fuerza o la carga axial también es negativa. Entonces, por eso nos quedan esos signos. Después simplemente reemplazamos y por un tema de despeje, un tema de álgebra, llegamos, o sea, y bueno, también factorizando por t, que es el valor que nos interesa, despejamos t de esta manera y nos queda todo esto, esta expresión que está acá, y calculando t, después simplemente reemplazamos con los valores que ya teníamos, eh, nos da que t son 478.723,4 newton. Aquí calcularíamos recién la fuerza de tensión. Entonces, teniendo la fuerza de tensión, que sería t, podríamos calcular el esfuerzo de tensión permisible, ¿ya? Por el tema de que tenemos el área. Entonces, asumiendo que esto sería como esta fórmula, reemplazamos los valores, el de la fuerza de tensión y el del área que ya habíamos calculado, y finalmente nos da que el esfuerzo de tensión permisible es igual a 20,31 newton partido milímetro cuadrado.